Bienvenidos a todos. La mayoría son amigos, somos casi conocidos en los distintos ámbitos que nos desenvolvemos. Bienvenido a todos. En el día de hoy vamos a tener una charla de Javier Vázquez, que es de la Fundación Solís, que es sociólogo, especialista en objetivos de desarrollo sostenible y normas de desempeño ambiental y social. Es colaborador en la Fundación del Club de Roma, lo que en su momento hizo despertar la conciencia sobre los límites de las capacidades de nuestro planeta, y llamó mucho la atención con sus planteos, años 70, ¿no, Javier? 72. 72. Claro. Y tiene experiencia en múltiples tareas vinculadas al urbanismo sustentable y vínculos de la sociedad con las energías renovables especialmente. La charla que encara Javier va a abordar cuestiones de cambio climático para alinearnos un poquito a todos con algunos conceptos interesantes, la posición de Argentina y alguna perspectiva, creo, hacia el futuro de lo que entiende que debería ser el foco del desarrollo en Argentina. Lo que les pido a todos es que apaguen los micrófonos, que apaguen las cámaras para una mejor transmisión. Las consultas que tengan, háganlas por el chat y cada tanto vamos parando, interrumpiéndolo a Javier para poder responder a las inquietudes. Gracias. Fantástico, Sabino. Sí, a ver, sí, ahí vamos a armar vamos presentando. ¿Ya podés compartir? Sí. Como le dije a la organización, yo siempre prefiero que estas instancias haya un ida y vuelta, un diálogo, si no es un poco aburrido estar hablando solo acá y recibiendo preguntas por chat. Así que, y además la idea es poder generar preguntas y poder alguna de esas preguntas trabajarlas todos juntos aquí, ¿no? En este debate. Esperen que quiero esto. ¿Por qué no me...? Bueno, no, quiero que... Sí. Segundito, ¿eh? No sé por qué. Bueno. Ahora sí. Bueno, como bien hizo la introducción Sabino, la idea es poder charlar un poco sobre... El planteo es cómo los conflictos ambientales, la agenda verde, ha empezado a crecer en los últimos años, voy a mostrar eso. Y esto está empezando a marcar un poco cuál es la agenda del futuro. Y a nosotros como país nos interpela desde un lugar muy particular, porque estábamos charlando de eso mientras comenzábamos. Lamentablemente tenemos un montón de situaciones que resolver que son de emergencia. Tenemos hoy casi un 50% de población bajo la línea de pobreza, gente sin cloacas, sin agua potable, con déficit alimentario. Pero a su vez el mundo está entrando en un proceso de cambio bastante radical, novedoso e innovador, que también nos obliga y nos interpela a entender cómo nos vamos a ajustar a ese nuevo modelo. Y frente a ese dilema entre lo importante y lo urgente, estamos hoy parados nosotros acá, o sentados, mejor dicho, y un poco la idea es empezar a plantear estas dudas, estas preguntas, porque cada uno desde nuestro lugar tiene que empezar a poder, a mi entender, ¿no? Poder inferir y empezar a trabajar esta agenda. Porque si no vamos a quedarnos sin el pan y sin la torta. Bueno, entender el cambio climático. Acá no voy a ponerme muy técnico, porque no es la idea, pero quizás haya gente que ya lo sepa muchísimo y quizás no. Siempre es bueno entender a qué nos enfrentamos. Siempre se habla del efecto invernadero. Y en sí el efecto invernadero, como muestra el primer cuadrito, no es necesariamente malo, ¿no? El efecto invernadero
que se genera a través de estos tres, sobre todo de estos tres gases que existen en la atmósfera, permitió que los rayos del sol quedaran dentro, entre el suelo y la atmósfera, generando un promedio de 15 grados centígrados, lo que permitió que se desarrollara la vida en el planeta Tierra. Sin los gases de efecto invernadero, los rayos del sol hubieran rebotado y se hubieran ido todos de vuelta hacia el espacio, lo cual hubiera transformado la Tierra en un pedazo de roca gélido, frío, incapaz de generar vida. Pero ¿qué pasa? Durante miles de años, millones, la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera fueron más o menos constantes, como vemos acá, hasta el año 1850 aproximadamente, donde marcamos que es el inicio de la revolución industrial, que tuvo como energía base el carbón. Y el carbón generó que aumentara muchísimo el dióxido de carbono. Y luego el avance de la industria llevó a que hoy tengamos este pico que vemos acá, en donde hoy los gases de efecto invernadero están muy por arriba de lo que históricamente lograba este promedio de 15 grados. Y que, siguiendo esta lógica, el problema de aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero es que aumentan las temperaturas, porque menos rayos del sol logran volver al espacio. El julio pasado fue el julio más caluroso de los últimos 150 años, o más, casi 200 años. Y esto tiene un impacto directo en lo que se llaman los puntos de no retorno, que esto es una teoría, más que una teoría, bueno, una tesis que tiene algunos pocos años, en donde muestra que todos estos 9 puntos que vemos acá, de la A a la I, están interconectados. Y el aumento de la temperatura influye directamente en cómo se va modificando, cómo se van derritiendo los polos, el hielo ártico, cómo eso modifica las corrientes del Atlántico, lo cual modifica los ciclones y anticiclones, lo cual modifica el régimen de lluvia y se generan sequías, lo cual genera incendios, que aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero, que esos gases de efecto invernadero, ese CO2, lo absorben los océanos y va acidificando el mar, lo cual va matando la barrera de coral. Y el aumento de la temperatura también empieza a generar deshielos tanto en el norte como en el sur. Y todo eso es como un gran círculo vicioso que se va potenciando. Y si no se detienen a tiempo, puede llegar un colapso. Obviamente, seguramente han leído también al respecto de esto. Todo esto son teorías y esto se estima que son los escenarios posibles futuros. Puede ser un poco menor, aunque puede ser también peor. La verdad que no está bueno especular a ver cuán menos grave puede ser. Lo interesante es empezar a tratar de trabajarlos. Como decíamos antes, el cambio climático lo que genera son modificaciones en los ciclos hídricos del planeta, de todo el planeta. Y esto lo vemos, este es un gráfico muy sencillito de cómo se conforma el ciclo hídrico, y lo que hace es que, lo vemos acá en Argentina muy claramente, tengamos inundaciones que antes no teníamos, y sequías que antes no teníamos. La inundación de La Plata, donde murieron 100 y pico de argentinos, fue única, no estaba preparada la ciudad para recibir esa cantidad de lluvia. Y en el año 2018 fuimos testigos de la peor sequía de los últimos 50 años. Esto estamos hablando hasta este año, porque alguno va a decir, bueno, pero hoy tuvimos, claro, hoy estamos peor. Hoy, los incendios que tuvimos este año no se habían vivido de esta magnitud. Pero a la vez de que sucedía esto a nivel clima, en 2019 fue un año muy particular, en donde en todo el planeta
se generaron estas marchas por el clima y en diferentes ciudades de diferentes países, los jóvenes marchaban pidiendo políticas ambientales, políticas frente al cambio climático. Tuvimos la emergencia de esta líder ambiental llamada Greta, entre otras cosas. A fin del 2019, acá vemos en este primer cuadrito, pasó medio desapercibido porque fue entre Navidad y Año Nuevo, pero la legislatura de la provincia de Mendoza, la Cámara de Diputados y de Senadores, votó una ley que permitía el uso de agua para la minería, lo que generó un levantamiento generalizado, una manifestación como no se había visto antes en Mendoza, lo cual generó que digamos, tanto el oficialismo como la oposición tuvieran que ir para atrás con esa medida, y fue histórico. De vuelta, a nivel nacional pasó un poco desapercibido porque fue fin de año, nuevo gobierno que asumía, Navidad, Año Nuevo. Pero después empezó 2020 con los incendios en Rosario, en el humedal. Después vino Córdoba. Y hoy ya esa noticia escaló a nivel nacional y vimos por todos los medios cómo los valientes combatían el fuego en las diferentes provincias de la Argentina. Y también veíamos con tristeza y con asombro cómo se perdía biodiversidad. Y a la vez, este mismo año sucedió algo que para mí sociológicamente es muy interesante, que es que se dio este debate público sobre la granja de cerdos, sobre la instalación de granjas industriales de cerdos. Y ahí este cuadrito que vemos acá fue algo que a mí me pareció un hecho social muy interesante, un hecho político también. Un grupo de ONGs organizó un debate público donde participaron ONGs, participó el gobierno nacional a través de la Cancillería, participó universidades, periodistas y productores y asesores del mundo de la cría de ganado porcino. Nunca en Argentina había sucedido algo así. Y más allá que estábamos en cuarentena, esto se hizo vía YouTube, y en esas 2 horas y media que duró el debate, hubo más de 5.000 personas conectadas. Y hoy, si uno mira el video en este momento, tiene arriba de 30.000 personas que lo han visto. Una discusión que hace algunos años en Argentina no se daba. Quiere decir que algo nuevo está sucediendo, ¿no? En Mendoza, esta marcha tan importante que generó que la política fuera para atrás en una decisión de desarrollo productivo. La manifestación en el puente Rosario Victoria, la más grande que se había visto hasta este momento, y la gente, la población de las diferentes provincias, empatizando, preocupándose, los canales nacionales atentos a los incendios en las diferentes provincias. Y este debate, que todavía sigue vigente, sobre si las granjas de cerdos sí o no. No voy a entrar en estas discusiones en este momento sobre la cuestión de si la granja de cerdo pensado desde el impacto ambiental o desde el veganismo, no es la idea de esta charla, sino empezar a marcar cómo hay cambios en la sociedad. Y estos cambios van a repercutir y van a generar cambios macro que vamos a ver en los próximos slides. Por otro lado, a nivel internacional están pasando cosas también muy interesantes. Marco 2015, con esta encíclica, Laudato Si, del Papa Francisco, donde es la primera vez que la Iglesia católica marca un posicionamiento tan fuerte en torno al tema ambiental. También en 2015, en la COP21, se logró el Acuerdo de París y se planteó un esquema de cómo llegar a 2050 con net zero de emisiones. Un acuerdo que firmaron 196 países, más allá de la cuestión de Estados Unidos y China.
pero se logró un acuerdo. Este año en particular deberíamos afirmar o modificar los NDC argentinos, pero bueno, digo, hay como una hoja de ruta planteada y con consenso por muchísimos países. A su vez, entre el 2015 y 2016, la ONU plantea los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 líneas de acción hacia el desarrollo sustentable, donde toman desde el tema de la alimentación, la alianza, la energía, el agua, el desarrollo de la industria, del comercio. El Banco Mundial en 2016 sacó una línea para hacer garantías para el programa de energías renovables. Acá lo vimos en Argentina, fue muy palpable a través del programa Renovar, que fue una revolución en lo que es la transición energética argentina. Más allá de que hoy puede estar en pausa, pero los 2-3 años en donde se activó, se generó un incentivo a la inversión y se instalaron muchísimos megas en poco tiempo, lo cual genera que digamos, un mercado dinámico que es viable en Argentina, y el Banco Mundial salió a impulsar esto fuertemente. Por otro lado, la juventud y la política, o mejor dicho, la juventud política, empezó a tener un focus, un protagonismo hasta ese momento bastante inédito. Y la pongo acá a Greta como persona del año, que salió en la revista Time, que sin duda la vimos en la conferencia de la ONU, gritándole a los diferentes mandatarios mundiales. Es un hecho importante, tanto político como histórico. Llegamos al 2020 y empezamos el 2020 con el coronavirus, y empezamos a cuestionarnos, que esto se vincula directamente con el conflicto que tenemos en Argentina hoy con el tema de las granjas de cerdos. Y el mundo se puso en pausa y empezamos a ver cómo volvían los delfines o los osos a las ciudades. Entonces empezamos como a entender un poco cuál era el impacto de nuestro hacer cotidiano. Frente a esto, a mediados de año sucedió el foro de Davos, un indicador muy interesante sobre cómo las principales jugadores de la economía entienden lo que está pasando en el mediano y largo plazo. Y vemos, esto es muy interesante, este cuadro marca cuáles son los principales issues, los principales riesgos mundiales que ven estos líderes en torno a diferentes temas. Y vemos cómo en 2020 los principales problemas o riesgos están en torno al tema ambiental, ¿no? Esta barrita de acá. Cómo va cambiando del 2007, que eran en su mayoría económicos, se va mutando y se va convirtiendo completamente todo en verde. Por otro lado, a mediados de año también, fue en agosto, la Unión Europea saca un plan de post-COVID para la reactivación europea, desde Bruselas directamente. Es un fondo de casi 380 billones de euros, que tiene una cláusula particular que dice que ese dinero se puede utilizar únicamente en proyectos que tengan como finalidad la transición digital o el desarrollo sostenible. Y última noticia de hace unos días, al haber ganado Biden la elección norteamericana, uno de sus caballitos de batalla de la campaña es el Green New Deal, o el Green New Deal de Biden, como lo llama él. Pero, sin duda, hay un plan que se puede ver en su página web enfocado a infraestructura y energía renovable. Infraestructura sostenible y energía renovable, como una manera de reactivar la economía, pero con otra visión, dejando atrás viejos paradigmas. Entonces, vamos a hacer un pequeño reconto. Vemos que a nivel internacional hay un consenso sobre que hay un límite ecológico de la Tierra. A mí me gusta decir que hoy nosotros acá somos la primera generación de seres humanos que le encontramos el límite a la naturaleza. Y eso lo estamos viendo en los discursos internacionales, tanto de los bancos de desarrollo
como de los organismos multilaterales, como de los países centrales, y tanto discursos de sectores más de derecha como de izquierda. Por otro lado, hay una nueva agenda económica, como vimos antes, tanto para el acceso a crédito como el impulso para cierto tipo de desarrollos industriales o tecnológicos. El desarrollo e inversión sostenible, me gusta llamarlo. Y por otro lado, hay avances tecnológicos que van en torno a las energías renovables y la biotecnología, que tienen una lógica similar, en donde conocemos lo que es la ley de Moore, en donde un microchip cada X cantidad de años duplica su capacidad, su potencia y reduce su precio. Bueno, las renovables y la biotecnología corren con leyes parecidas, lo cual augura un futuro bastante. Si en 10 años la tecnología permitió lo que estamos haciendo nosotros ahora, pensemos que Facebook tiene un poquito más de 10 años, las renovables y la biotecnología nos van a permitir repensar la manera en que consumimos energía y producimos un montón de cosas, sobre todo alimentos, de una manera completamente diferente. Y hay cambios en la sociedad, en la juventud, en la política verde la juventud que reclama más políticas verdes, y en la conectividad global. Me parece muy interesante lo que sucedió durante la cuarentena, cuando en todos los países había encierro, donde en todos los países, o en la mayoría de los países, estábamos cada uno de nosotros en nuestras casas y veíamos lo que pasaba. Fue una pandemia global, en vivo, porque desde la televisión y las redes sociales veíamos lo que pasaba en otros países. Y se generó una empatía del encierro. Pero también esta cuarentena, o esta pandemia global, entiendo que fue el primer hecho de globalización que fue realmente, que se nos hizo carne a todos. Porque la globalización se entendía como que un barco salía de Argentina y viajaba a China con productos, o que la bolsa de Wall Street tenía un problema y afectaba a la Argentina o a Brasil. Pero se veía como un poco lejano de nuestra vida cotidiana. La pandemia de COVID nos generó este hacernos carne de la globalización. Y acá traigo algunos indicadores que me parecen súper interesantes sobre lo que está pasando y va a marcar la agenda, que tiene que ver con todos estos 4 puntos que marco acá. Acá arriba vemos cómo fue cambiando el consumo de carne en la sociedad alemana. En 2011, el 2% de la población se consideraba vegetariana y el 1% vegana. En 2015, 12% vegetariana y 9% veganos. La Unión Vegana Argentina en 2019 sacó una encuesta, un estudio hecho por una consultora, y determinó que el 9% de la población argentina es vegana y o vegetariana. Para el país del asado es un número muy fuerte. En junio de 2019, Beyond Meat, que es una empresa que fabrica hamburguesas hechas de proteína vegetal, entró en Wall Street y subió 40% en una semana. Durante 2019 también, Burger King incluyó una hamburguesa de otra empresa que se llama Impossible Burger a su menú, y se llama el Impossible Whopper. Quiere decir que estamos hablando que entre 2019 y 2020 ya una cadena mundial de hamburguesas de carne de vaca incluyó una hamburguesa de proteína vegetal. Y la hamburguesa de proteína vegetal tiene muchísimos beneficios climáticos, éticos y económicos, a diferencia de la proteína animal. Por otro lado, hace algunos meses, hace algunos días, sí, mes en octubre más o menos, septiembre-octubre,
comenzó este conflicto entre Brasil y la Unión Europea sobre la deforestación. Entonces, ahí vemos cómo la agenda verde se empieza a meter en la política internacional, y no solo en plan de reclamos, sino también poniendo reglas sobre el comercio. Abajo vemos a Ocasio Cortez, una diputada norteamericana, que es aliada de Biden, promocionando el Green New Deal. Vemos cómo la agenda verde entrando en la política a primer nivel. Y hace algunos días, algunas semanas, salió este plan de China de que para 2035 va a quitar todos los autos que tengan combustión a gas. Lo cual, esto plantea que hay muchas cosas que nosotros venimos trabajando como país productivamente, que quizás en poco tiempo están en jaque. Quiero también trabajar sobre estos puntos, ¿no? Estas son noticias de hace algunos días también. Se plantea que para 2028 va a llegar el pico de consumo de gas en Estados Unidos, lo cual plantea que quizás Vaca Muerta en Argentina tenga un futuro relativamente corto de rentabilidad. Y me tomé el trabajo, como vi esta noticia que salió ayer, esta de acá, que McDonald's, como hizo Burger King, sacó su propia hamburguesa de proteína vegetal. Hoy me tomé el trabajo de buscar en Google Trends estas dos palabras, beef y vegan, en los últimos 5 años. Vemos cómo el crecimiento, espera que no sale, esperen que se baje el cosito este. Joder. Fíjense cómo el azul, que es beef, arranca con un 50% y el vegan arranca en un 20 y pico, 30. ¿Cómo empieza a subir, no? Y hoy están casi iguales. Estas son búsquedas en Google, pero marca las tendencias internacionales sobre ciertos temas. Entonces, el planteo que hago es, en los próximos años, próximos 15, 20 años, los jóvenes que hoy están manifestándose y pidiendo políticas ambientales van a ser tomadores de decisiones en política. Van a ser target de mercado, porque van a plantear tendencias globales de consumo. Recordemos que el mundo va a estar cada vez más interconectado y va a haber mercados globales que hoy ya existen, pero va a estar muchísimo más profundizado. Y a su vez, estos mismos jóvenes van a ser impulsores de desarrollo económico, porque van a ser emprendedores de negocios pensados desde su cabeza, desde su visión del mundo. Entonces, una economía global que va a ser más verde y va a tender a la sostenibilidad, donde la eficiencia, que hoy la medimos en términos de productividad, se va a medir probablemente en reducción de CO2 o en reducción de gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Y la gran pregunta que yo vengo haciendo es, ¿cómo preparamos nuestra economía argentina para este desafío, para esta economía del futuro? ¿Qué estamos pensando desde la innovación y el desarrollo? ¿Qué estamos pensando desde la agroindustria? Que hoy por hoy son los pilares de nuestra economía, la agroindustria, no la innovación y desarrollo. Y me tomé el trabajo estos días de contactarme con algunas empresas que están trabajando este tema acá en Argentina. Una granja celular, son todos startups, hace muy poquito están comenzando con esto, que generan carne a través del cultivo de células madre. Tomorrow Foods es una empresa similar a Beyond Meat o Impossible Burgers, pero fíjense que tienen 900 seguidores en Twitter, es muy poco conocida. Y Instead es una empresa también argentina, que está empezando hace pocos años, que lo que busca es traquear las diferentes necesidades nutricionales de los cuerpos para poder generar alimentos específicamente diseñados para las necesidades alimenticias de las diferentes poblaciones. Lo cual sería un concepto completamente diferente
a criar a Verdin Angus y faenarlas, subirlas a un barco y llevarlas a China o a la Unión Europea o lo que sea. ¿A qué voy? Digamos, ¿qué es lo que yo planteo que es un gran desafío? Que estos jóvenes que hoy tienen 15, 20 años, van a exigir otro tipo de alimentos en sus países, en sus lugares de toma de decisión, van a generar regulaciones, legislación y políticas públicas pensado quizás en otro tipo de alimentación. Como target del mercado van a generar consumos, tendencias de consumo diferentes a lo que hoy estamos consumiendo, más sostenible. Y por otro lado van a generar comercios y emprendimientos en ese sentido. Lo cual a nosotros, estando donde estamos hoy, pensando si explotamos vaca muerta, pensando si montamos granjas industriales de cerdo, que son inversiones que duran más de 15 años. Quizás tenemos que empezar a pensar si es donde desde donde tenemos que apalancar el desarrollo de la Argentina. Quizás tenemos que pensar más en estas cosas, pero este tipo de desarrollos, no solo que también requieren dinero, tanto como vaca muerta o como las granjas de cerdos, pero necesitan mucho más capacitación, mucho más educación, mucha más inversión en tecnología e investigación. Pero quizás este tipo, que este es un poco el debate y la duda que yo traigo como para pensar el desarrollo de la Argentina, es que quizás en 15, 20 años estas empresas sean las que efectivamente logren sacar a Argentina. No hablo en particular de estas 3 empresas, sino este tipo de desarrollos productivos son los que logren que Argentina vuelva a una senda de desarrollo sostenible y podamos dejar atrás varios años de fracasos económicos. Y acá me gusta cerrar con estas 4, que para mí son 4 ejemplos de cosas que se hicieron en Argentina y la cual tenemos que seguir replicando. Aquí vemos el Parque Solar de Cauchari, el más grande de Latinoamérica, de Jujuy. Las zonas protegidas de Gudru, zonas marítimas que se transformaron en áreas naturales protegidas para cuidar su biodiversidad. El Parque Eólico de Hércules, Bahía Blanca. Y el Parque Nacional Iberá, que para mí es un ícono de este tipo de transformaciones que tenemos que hacer. El Parque Iberá durante mucho tiempo fue un espacio de caza furtiva, un espacio donde la población vivía de la naturaleza, y al transformarse en parque provincial primero, en medio de los 80, y parque nacional en el 2017-18, hubo una reconversión de todos los empleos, digamos, de cómo la gente se relacionaba con el parque. Muchos de los que hacían caza furtiva se transformaron en guardaparques, en guías de turismo, con emprendimientos de turismo sostenible. La explotación del yacaré, se generó un modelo en donde se sigue explotando la carne y el cuero del animal, pero con una política que no pone en riesgo el equilibrio del ecosistema. Lo cual nos habla de que hay maneras de poder ir haciendo una transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles sin que tengamos el miedo de este desmedro de que sufran los empleos actuales. Obviamente tiene que haber una transición, pero esa transición tiene que ser empujada desde políticas públicas y desde visiones no de corto plazo, porque el corto plazo es pasado mañana y el largo plazo son 15 años. Cuando 15 años, de hace 50 años era el corto plazo. No sé si se entiende esa diferencia. A mí me tocó trabajar
con varios proyectos de renovar, por eso tengo tanto cariño a los parques eólicos y fotovoltaicos, y ver cómo se genera la dinámica, cómo se ponen en valor comunidades, empleos, de manera federal, porque el potencial eólico y solar que tiene la Argentina genera que se puedan generar este tipo de inversiones en todo el territorio nacional, fortaleciendo muchos lugares donde hoy hay poco empleo, habla de que es una política energética con un gran impacto en la generación de empleo y valor a nivel federal. Y el cuidado y la generación de áreas protegidas es una estrategia fundamental para enfrentar el cambio climático. Entonces, creo que hay que retomar una senda hacia este tipo de proyectos, pero sin perder de vista cuáles son las tendencias que hoy están sucediendo, porque nos van a marcar la agenda de lo que es el futuro en el mediano plazo, que va a ser 10, 15 años. Espero no haber ido muy rápido y muy agradecido por la invitación y espero podamos tener un pequeño debate al respecto. Gracias. Bárbaro, Javier, gracias. Dejaste algunos disparadores y algunos planteos que son interesantes por ahí reflexionar. Javier prefirió de que en lugar de hacer las preguntas por el chat, que abramos el micrófono, lo hacemos en forma ordenada y planteamos nuestras posturas, observaciones o consultas para intercambiar un ratito con Javier, si les parece bien. Rosana. Excelente presentación, Javier. La verdad es que estamos frente a un cambio de paradigma que no sabemos cómo vamos a afrontar, ¿no? Más que preguntas, tengo más que respuestas, tengo más que preguntas todavía. Porque la verdad es que ante tantas interrogantes, el tema es por dónde empezamos. Entonces la pregunta va hacia eso. ¿Por dónde empezarías, Javier? Bueno, qué buena pregunta. Voy a quitar esta pantalla. Espero que ya todo el mundo haya notado mi Instagram y mi Twitter. Yo creo que lo inicial tiene que ser a ver, ¿cómo decirlo? Claramente hay una demanda de la sociedad. Ahora lo voy a plantear desde otro lado. Creo que en algún punto tenemos que tener más cantidad de... La política tiene que tener esta agenda adentro, ¿sí? La agenda del desarrollo sostenible. Que hoy no veo que esté 100%, ¿no? Hace un ratito estaba hablando con otra consultora que me decía que parecería que Biden, ¿no? En verdad no es un tipo que esté con la agenda verde, pero la tomó porque le permitía los votos, sobre todo de la juventud. Y bueno, es probable que haya sucedido eso. Pero por otro lado, esta transición que tenemos que hacer hacia una economía más sostenible, todo el desafío que significa enfrentar el cambio climático con todos los cambios de infraestructura que hay que hacer. Imaginemos que el futuro viene con una mayor digitalización de la vida, el 5G, que hoy es el gran debate entre China y Estados Unidos, lo que va a generar es el Internet of Things. Eso que va a generar que todos nosotros estemos conectados todo el tiempo a todo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una gran red, una gran nube de datos. Sobre esa nube de datos se van a conectar el transporte eléctrico autónomo y una gran red también de energías renovables. Entonces, todo eso requiere nueva infraestructura, tanto para los datos como para los autos y la movilidad eléctrica, como para las redes energéticas renovables.
Eso es trabajo de acá a 10 años por lo menos, porque además tenemos que trabajar sobre los edificios, porque dado que tenemos que disminuir y hacer más eficiente todo lo que hacemos, requerimos adaptar nuestros inmuebles a edificios más sostenibles para ahorrar consumo energético y agua. Lo cual, eso requiere mucha mano de obra, pero para eso tenemos que empezar a enfocarnos en ese tipo de empleo. Y eso creo que cierta parte de la política norteamericana lo entendió, que es a grandes rasgos el plan de Biden, o el Green New Deal, que se plantea allá. Pero inevitablemente, alguien, Sabino más temprano decía, no hay que olvidarse que el 70% de las emisiones dependen de 6 países. Y eso es una gran verdad. Y eso fue un gran debate que se dio entre el Club de Roma y la Fundación Bariloche en la década del 70-80. Pero hoy estamos en un momento de la agenda climática en donde es importante que también los países periféricos, para ponernos un nombre, tengamos una voz y tengamos una actitud superactiva frente al cambio climático, porque necesitamos presionar a los países que emiten para que generen los cambios en la agenda internacional, ¿no? En la ONU, en las COPs. Y por otro lado, va a haber una demanda de la ciudadanía a que nuestros países también lo hagan. ¿A qué voy con esto? Es muy importante que esta agenda, tanto de desarrollo económico como de cuidado ambiental o de adecuación ambiental, esté incorporada en la política pública y en la decisión y en la toma de decisión de los políticos. Hace muy poquito se debatió la ley Yolanda, que es como la ley Micaela, temas de género, pero sobre sustentabilidad. La idea de que todos los niveles de gobierno se capaciten en temas de sustentabilidad y desarrollo sostenible. Es un avance, sin duda, es importante. Yo vuelvo a lo mismo, no tenemos mucho tiempo. Es importante que la política tome esta agenda para poder poner los incentivos económicos y sociales y productivos en las cosas que van a traer efectos positivos en los próximos 10, 15 años. Vuelvo a lo mismo, ¿qué hacemos con la granja de chanchos si en 10, 15 años el share de carne baja 30%? ¿No? Es un activo que va a quedar ahí con todos los impactos ambientales y sociales que eso nos va a traer. Y quizás tendríamos que haber invertido en los proyectos que, por ejemplo, hoy están sucediendo en cuanto a alimentos con proteína vegetal o otro tipo de desarrollo de carne, ¿no? Digo, no sé, ese tipo de preguntas las tenemos que hacer ahora, porque dentro de 10 años va a ser tarde. Yo creo que por allí sería muy importante en los procesos productivos colocar la cuota de sustentabilidad. Sustentabilidad sostenible. Que no está, fíjate que encontrás un proyecto de inversión y no está la cuota esta que hace necesaria. Y aparte, otra conclusión más a la que he llegado con tu exposición es que no se puede dejar de ver para dónde va el mundo. Claro. Esto de querernos encerrar y querer ser siempre lo mismo de siempre, y no, porque ya pasó esa época. Es decir, no se puede dejar de mirar lo que está pasando y cuáles son los requerimientos del otro para encajar en ese engranaje y ser totalmente económicamente interesantes para el resto del mundo, porque si no vamos a quedar aislados. Cuando yo planteo que en 10, 15 años los chicos y chicas que hoy están manifestando por mejores políticas climáticas y están manifestando contra las granjas de cerdos en Argentina y en un montón de otros países, estén en lugares de toma de decisión, ¿sí? y se encuentren con pares, ¿no? con pares de ellos, con mismas ideas, con mismas visiones del mundo, quizás se tomen decisiones en donde no se importe más en esos países, no se importe más carne animal. ¿Y qué va a pasar con un modelo productivo argentino que se basa en exportación de animales? Si no empezamos a ver esas cosas, vamos a quedar muy afuera del mundo. Porque eso puede ser, porque de vuelta, el cambio de paradigma que se viene global, que es lo que estamos viendo ahora, que acá en Argentina hay 30.000, 50.000
chicos y chicas que están debatiendo que no quieren. Ayer hubo una manifestación gigante en la Plaza de Mayo, con actos, con arte, con bandas ambientalistas que están en contra del acuerdo con China por los cerdos. Cosas que no pasaban antes. No se discutía esas cosas, se discutían otras cosas, pero no el modelo productivo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna reflexión. Carlos, adelante, Carlos. No se te escucha, Carlos. Carlos Alonso, no se te escucha. Ay, qué lástima. No lo podemos enganchar a Carlos. De última le escriba por el chat, si no le anda el... A ver si está congelado. Carlos, por el chat Ahí hace está, la consulta. Ahí está Jorge. Habilitamos a Jorge, a ver si podemos ahora, Jorge. Está muteado el mic, Jorge. Bueno, muy buena, Javier, la presentación y el enfoque. Y una pregunta en todo esto que decía, ¿cómo ves los cambios regulatorios? Porque hay un montón de cosas que antes no estaban, si querés, en lo que siempre nos toca a nosotros, que es el mercado eléctrico, energético, y o sea, no estaban en la regulación contemplada porque no estaba la tecnología asociada y ahora de repente nos cayó toda la tecnología en la cabeza, tenemos todas las redes de comunicación y un marco regulatorio que tiene unos cuantos años. ¿Cómo crees que se podría compatibilizar eso? Bien, es una pregunta clave. Me pasó en esto, cuando tuve que enfrentar esta instalación de 4 parques eólicos, que el estudio de impacto ambiental era completamente es heterogéneo en diferentes provincias. Ay, sé que tengo un eco terrible. Carlos, apaga el micrófono, Carlos. A ver. Ahí va. Ahí está, dale. ¿Y qué pasó? Creo que no me acuerdo si era Neuquén o Río Negro. No contemplaba el estudio de aves frente a un parque eólico. Claro, porque no había habido parques eólicos todavía. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que digamos, este tipo de situaciones que vuelvo a lo mismo, el modelo de desarrollo sostenible tiene que entrar en la política para poder empezar a generar regulaciones en ese sentido. Hoy tenemos el gran debate sobre la generación distribuida. Claro, hay cooperativas de la provincia de Buenos Aires que dicen, no, yo no puedo hacerme cargo de esto. Bueno, claramente tenemos que... A ver, la política funciona sobre demandas, ¿sí? Inputs y genera outputs, que son regulaciones, legislación, política pública. Por eso es tan importante, y por eso hago foco en lo que está pasando con los jóvenes y con los diferentes conflictos, porque esos son los inputs que generan cambios en la política. Y está bien, hoy podemos decir, pero Javi, me parece que la política no está viendo mucho eso. Puede ser, comparto contigo, ¿sí? Están todavía, me parece, mirando otras cosas, y creo que a la política argentina le falta herramientas para poder no solo trabajar, sino lograr evacuar ese tipo de reclamos con políticas públicas concretas o regulaciones adecuadas. Pero lo más importante es que la sociedad empiece a demandar ese tipo de situaciones, que empiece a demandar mejores políticas ambientales, que empiece a demandar políticas frente al cambio climático, porque eso va a obligar a la política a adecuarse, va a obligar a la política a agiornarse y va a forzar a que quizás no tengamos granja de cerdo y tengamos que buscar el desarrollo del país en otros lugares, en otro tipo de emprendimientos. De vuelta, no soy accionista de ninguna de las empresas argentinas que nombré antes, sino que me parece que son como puntitos, ¿no? Velas en la oscuridad que marcan que hay parte del complejo productivo argentino que está mirando lo que está pasando afuera.
Y lo que le falta son incentivos del gobierno para poder desarrollarse. Y volver sobre Vaca Muerta, que hoy quizás Vaca Muerta, si vemos el gráfico que plantea el consumo de gas en Estados Unidos, en 8 años empieza a decrecer. ¿No tiene sentido meter los millones y millones y millones de dólares que hay que meter en Vaca Muerta si va a durar 10 años? Pongámoslo en otro lado, que dure 20, 30, 50 años, que genere un desarrollo sostenible. Vamos a poner granja de cerdos para que quizás en 10 años, 15 años, decrezca el consumo de carne de cerdo o de carne animal en general. Empecemos a invertir ese dinero en generar I+D para generar los alimentos del futuro. El tema regulatorio requiere inevitablemente que la política se ayorne, evolucione y se adecue a estos paradigmas actuales. Te invito a que veas este video, que después ahora de última se los comparto, este debate que se dio creo que fue agosto, en torno a la granja de cerdos, que era muy interesante cómo se confrontaban dos paradigmas. El paradigma de las ONGs y de los profesores universitarios que estaban en contra y decían, esto tiene un montón de impactos ambientales, esto trae sacrificio animal, trae sufrimiento, ¿no? Y la gente que se dedica a la industria del cerdo dice, pero el cerdo es muchísimo más eficiente que la vaca, nosotros nos ajustamos a toda la normativa nacional e internacional, esto genera trabajo de verdad, es productivo. Digo, los dos tienen razón, por eso yo no me meto en esa discusión. Y los productores de cerdo te van a decir, pero nosotros cumplimos con toda la normativa de SENASA, de la legislación nacional, provincial, somos limpios, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y sí, claro, el tema es que la normativa nacional no está contemplando cosas que lo empieza a exigir la sociedad. Hoy la política corre atrás de la sociedad. Y ese es el problema. Si no nos agiornamos, vamos a quedar demorados. ¿Por qué? Y ahora vuelvo sobre la hiperconectividad. Las demandas que hoy tenemos como sociedad muchas veces son demandas globales. Y lo vemos con las marchas por el clima que se dieron en todas ciudades de todo el mundo, con jóvenes conectados por las redes, protestando el mismo día frente al cambio climático, que antes de la pandemia era la primera gran amenaza internacional global de todo el mundo, que todas las sociedades la sentían por igual. Entonces, estos cambios sociológicos nos van a marcar la agenda productiva del futuro. Porque esos jóvenes, y no tan jóvenes, más allá que soy un poquito más grande que Greta, pero me considero que tengo una cabeza joven. Me considero joven, sí. También me incluyo en esas demandas que digo, el gobierno no me está representando en ese sentido, no está viendo lo que yo veo. ¿Qué pasa ahí? Hay un gap. Entonces, la regulación, sí, hoy la regulación la tenemos vetusta. Ok. Hola. Carlos. Ahí está el joven Carlos. Adelante. Bueno, gracias por lo de joven, pero bueno, parece más una lisonja, pero bueno, aceptada. Sí, mirá, es muy interesante la presentación. Yo lo que quería destacar en todas las charlas que estoy participando, yo además soy promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas y veo muy de adentro el tema. Y el principal problema, como ingeniero, realmente, yo estoy abocado a la acción. Y la verdad que el cambio de paradigma, los cambios que vos mencionás, Javier, y los que todos estamos viendo, son reales. Y el problema va a venir en el futuro. Ahora, desde el punto de vista de ingeniero, no puedo desconocer de que uno no hace lo que quiere, sino lo que puede. Todas estas manifestaciones son deseos, son objetivos, son ilusiones. Pero cuando estamos viendo hoy día que esas ilusiones tienen que tener su sustento económico, y desde el punto de vista de sostenible, todo el mundo habla de sostenibilidad, incluso dentro de los colegas de los ODS, y todos desconocen o miran de costado lo que es la parte económica. Y la parte económica es la primera traba con que hoy nos estamos encontrando por el avance. Nos enojamos con uno, nos enojamos con otro, pero en realidad desde el punto de vista objetivo, tiene que ser sostenible, y la economía es parte de la sostenibilidad.
Entonces, los paradigmas, cuando se plantean desde el punto de vista ideológico, se plantean, no sé, mejor hamburguesa vegana que chancho, yo diría, bueno, ¿cuánto me sale uno, cuánto me sale el otro? Y si estoy dispuesto a pagarlo y si hay recursos para que lo paguen, porque si no la acción no deja más que en una reproclama, que puede ser muy beneficiosa. Y hago asociación a lo mismo que uno ya viene con una actividad y no es lo mismo empezar una actividad que dejar de lado otras. Y lo comparo en los años 90 cuando la Argentina puso telefonía celular. Nosotros pusimos la última tecnología, nosotros teníamos mejor tecnología que Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no tenía mejor? Y porque ya tenía algo más o menos que funcionaba. Entonces, Totalmente. esos paradigmas hay que también, creo que hay que hacer mayor foco, digamos, en cuál es la sustentabilidad económica. Y hoy lo que es renovables es totalmente, digamos, conocido, fomentado, pero es caro. Y más en Argentina, en Europa tiene otro problema, que es el problema de lo que es la falta de petróleo, la dependencia, digamos, estratégica, y con lo cual ellos tienen muchas subvenciones, pero tienen subvenciones con productos brutos internos 4 veces de lo que tenemos en Argentina. Es cierto. Poniendo los pies sobre la Argentina, poniendo los pies sobre la tierra, admirando esos objetivos, el desafío para mí es ver cómo esos objetivos los hacemos reales, pero eficientemente reales desde el punto de vista económico. Ya no es una cuestión de solamente de deseos, ni de aplausos, ni de manifestaciones. Va a ser un problema que para nosotros lo vamos a tener hacia adelante. Y es muy importante tratar estos temas como lo estás planteando vos, Javier, pero no dejar de ver entre nosotros, o nuestro alrededor, en nuestra celda, por qué no podemos avanzar o en qué sí podemos avanzar y por eso enfocarnos. Me parece Gracias, Carlos. que... Hola. Apaga el micrófono, Carlos. Gracias, De nada. Ahí va. Lo que planteás, Carlos, creo que es fundamental porque la única manera de poder lograr un desarrollo sostenible, no solo con esta idea que vos decís de ideales, sino sostenible del tiempo, ¿no? Porque hoy creo que uno de los grandes dilemas que tiene Argentina es que no tenemos un modelo de desarrollo sostenible del tiempo. Cada 10 años tenemos una crisis, explota todo. Personalmente, como sociólogo, yo empecé mi carrera profesional trabajando con cartoneros, pero no por la cuestión del reciclado, sino por la cuestión de ese nuevo oficio que queríamos entender desde la facultad. ¿Qué estaba haciendo esa gente? 2001, 2002, los veíamos y decíamos, ¿qué hacen? ¿Están comiendo? ¿Juntan botellas? ¿Por qué juntan botellas? Bueno, y después ahí entendí cuál era el impacto del residuo, por qué era el reciclado. Y frente a esto te digo, claro, la sostenibilidad del modelo de desarrollo me preocupa, porque yo estoy seguro que hoy, lamentablemente, muchísima la gente que está durmiendo en la calle, seguramente durmió en la calle en 2001 y 19 años después vuelve a caer en lo mismo. Debe ser terrible tener que pasar por esas cosas, y como también es terrible caer por primera vez en vivir en la calle, ¿no? Digamos, la afectación psicológica debe existir, y entonces, digo, como sociedad tenemos que poder dejar atrás estas situaciones, y por eso el pragmatismo frente al modelo de desarrollo es clave. Y ahí no, digamos, lo que decís es clave. Pero frente a eso yo digo, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy los tiempos de los cambios sociales y económicos son más cortos. ¿Por qué? Porque la influencia de la tecnología y cómo la tecnología avanza, la ley de Moore que se aplica a la energía renovable, aunque hoy en Argentina es cara por lo que vale el dólar, ya la energía generada con solar o eólica es muchísimo más barato en todo el mundo que es lo que se genera con diésel o con gas, y mucho más con carbón. Entonces sí, en Argentina es más cara, pero por una cuestión coyuntural. En el resto del mundo, y eso trae a colación que si en el resto del mundo hoy ya es más barata, probablemente en 10 años sea muchísimo más barata. ¿Va a tener sentido Vaca Muerta en 10 años? ¿Qué vamos a hacer con todo ese gas y con toda esa inversión instalada ahí? Ahora quizás nos da dólares para los próximos 2, 3, 4, 5 años, pero
en 15 años quizás sea un problema toda esa capacidad instalada. Porque uno de los grandes temas que hoy tienen las petroleras, que es lo que vos planteás muy bien como ingeniero, es que esta transición hacia las energías renovables les deja una capacidad instalada, ociosa, que en los libros contables son números rojos. Y la falta de amortización, de tiempo para amortizar eso, hace que le genera un desfalco financiero, no un desfalco no, pero un problema financiero, que muchas de las empresas quedarían casi a la quiebra por la falta de no poder, ¿cómo se llama esto? Generar la amortización de esas inversiones. Totalmente. Eso es un gran dilema y lo planteó el Citibank en la COP de 2015. Bueno, esos son los grandes desafíos que tenemos como sociedad, como dirigencia política y como desarrollo, si querés, como un modelo productivo en Argentina. Lo interesante, como bien vos planteaste el tema de los teléfonos celulares, es que nosotros acá no somos Europa o no somos Estados Unidos. Mirá, hay un caso interesante que es Estados Unidos, a diferencia de Europa, Estados Unidos tiene muy desarrollados las carreteras y los autos y el petróleo. Europa, el tren. La capacidad de ajustarse de Europa, del continente entero, a un modelo de transporte más sostenible basado en car sharing y trenes, es mucho más rápido que Estados Unidos, que tiene gigantes carreteras y autopistas que tiene que mantener, y si no las mantiene, el auto no tiene sentido, y si se hace autos compartidos, toda esa infraestructura no tiene mucho sentido. Está en un embrollo, sin duda. Bueno, nosotros no somos Europa, ni somos Estados Unidos. Estamos en un intermedio, me parece. Nos falta infraestructura, tenemos una infraestructura ferroviaria más o menos, y la infraestructura de carreteras es más o menos. Lo cual, si tomamos una buena decisión, una planificación de hoy, pensando en esta agenda, y no en la agenda del siglo XX, quizás tengamos una oportunidad. Pero el tema es que hay que poner estas cosas arriba de la mesa y entender que tenemos que pensar en esta clave. Porque, de vuelta, ¿sirve hacer más rutas? Y quizás no. Porque la sociedad nos va a demandar. La sociedad del siglo XXI, los jóvenes que hoy y van a tomar decisiones en el futuro, van a querer que hagamos más trenes, que hagamos autos eléctricos. No quieren... Digo, la granja de chanchos y la hamburguesa vegana, como decía antes, no lo planteo como un tema ético de matar el chancho o no. Más allá que puedo tener mi posición, pero si no, lo que digo es, ¿cuál es el costo de oportunidad perdido de instalar una granja de cerdos hoy y no invertir en alimento a base de plantas o en desarrollos de bioingeniería para alimentar? Porque, de vuelta, una vez que instalaste la granja de cerdos, la tenés que explotar. Es lo que está pasando hoy con la industria del petróleo. Entonces yo pregunto, ¿no será la proteína animal un modelo de generación de alimento de la era del petróleo? Y si igual que vaca muerta. Entonces tenemos hoy que nosotros tenemos esta oportunidad de que no tenemos el andamiaje que estamos arrastrando de Estados Unidos, para poner un ejemplo. Somos más parecidos a África con el teléfono celular. Tenemos que empezar a virar un poco hacia dónde incentivar la economía y los desarrollos productivos para generar no solo empleo hoy, sino el empleo del futuro que sea sostenible en el tiempo. Lo que pasó en África con el teléfono celular para mí también es paradigmático. No había teléfono de línea, porque claro, nadie invertía en cables, palos en África. El teléfono celular se dispersó por todo el continente y generó un cambio tecnológico, pero además de productividad, pues lograron empezar a comunicarse de una manera que antes no podían, porque nadie invertía en África. Y las renovables, distribuidas, va a generar lo mismo, probablemente. Porque nadie va a invertir en cables de alta tensión, en grandes represas hidroeléctricas, en África. Pero la inversión en renovables, que tiende a ser cada vez más baja, le va a permitir a África tener un nivel de conectividad energética que hoy no tiene, quizás en corto plazo. Digamos, comparto la visión de que hay que ser pragmático y no idealista, porque
Argentina hoy tiene que resolver no solo lo importante, sino lo urgente. Tenemos gente durmiendo en la calle, tenemos gente comiendo la basura, por segunda vez en 19 años. Digo, es un fracaso colectivo, pero ese fracaso colectivo, en parte, es porque no tenemos un modelo de desarrollo sostenible. Seguimos viviendo, lamentablemente, siglo XXI, estamos esperando que llueva para poder exportar algo que nos genere dólares para poder sostener el país. Digo, no cambió mucho desde la época en que Roca fue presidente. Eso, lamentablemente. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que, eso también tenemos que ponerlo arriba de la mesa. Javier, también tenés que poner arriba de la mesa el hecho de que transportar carga desde Jujuy o Salta hasta Santa Fe cuesta más por tonelada que llevarlo a Europa. ¿Está bien? Que nuestros medios de transporte no son los más adecuados para el tipo de carga y las distancias que tenemos. Pero destaquemos la parte positiva. Tenemos la segunda reserva mundial de gas, la cuarta reserva mundial de petróleo, una irradiancia en el norte de nuestro país única a nivel planetario, no tanto por la latitud, sino por la altitud, que tiene unos rendimientos espectaculares. Así es. Tenemos los vientos más importantes del planeta, los factores de planta de las centrales del sur están arriba del 60%, cosa que es inédita a nivel mundial. Tenemos una tierra fértil impresionantemente grande y extensa. El hecho de que estemos dentro de los paralelos del 35 sur, 35 norte, nos facilita y nos da una potencialidad espectacular. Recursos tenemos, pero como decís vos, hay que alinear las cosas, un poco alineándome con Carlos, ver si poner las renovables en este momento, pagando 3 veces más que lo que pagan nuestros vecinos, es una cosa razonable, o habría que posponer las renovables para un poquito después, cuando el riesgo país fuera un poquito más razonable. ¿Está bien? Adelantar algunas cosas significan costos que lo van a pagar alguna generación que nos va a seguir a nosotros, y eso también hay que analizarlo. Todo eso forma parte de lo que es una planificación, una política de Estado, donde hay que definir todas estas cuestiones y donde hay que prestarle un poquito de atención. Siguiendo con esto, hay un comentario de Javier, una pregunta, que dice, considerando todas las cuestiones energéticas que se nos vienen y un poco las que comentamos recién, ¿cómo considerás, Javier, que debería ser la transición energética hacia esa matriz eléctrica? ¿Cómo deberíamos conducirnos hacia el futuro? Bien. Siempre y cuando no... Claro, sí, ahí, Roxana. A ver, hace algunos años yo pensaba que... ojo, para mí sigue siendo algo viable. El tema es que tiene que estar planteado desde el momento cero, creo. Perdón, había un mosquito. Vaca Muerta, la explotación de Vaca Muerta, pensada como una manera de financiar la transición energética argentina, es viable. ¿Sí? Decimos, ok, ¿por qué? Porque hay muchos países que hoy todavía dependen del carbón y van a requerir del gas licuado en barcos que pueden salir desde Chile o desde Bahía Blanca para hacer su propia transición energética. Por eso, cuando hablábamos de la importancia de dirimir el cambio climático en la agenda internacional, de potenciar la diplomacia para esta transición energética a nivel global, porque claro, más allá de que el 60% de las emisiones estén en 6-7 países, todos los países deberían hacer esta transición. Y aquellos que hoy están con carbón, es una buena transición intermedia, una buena transición utilizar el gas. Bueno, y el gas se lo puede vender a Argentina, pero ¿qué hace con esos dólares? ¿No? Por eso digo, si va de la mano, explotamos Vaca Muerta para financiar nuestra transición energética renovable, pero tiene que estar planteado desde el momento cero, porque después en Argentina, eso sería una política, a mi entender, ¿no? Podemos debatirlo también, pero es una política de Estado de esta manera, para que no muera, para entender que la era del gas y del petróleo, y no porque yo sea un fanático de las renovables, sino por las tendencias internacionales, que si no pensamos bien la inversión en Vaca Muerta, nos van a quedar activos sin amortizar, que después va a ser una carga que también van a pagar nuestras generaciones siguientes. O la obsecuencia de decir, no, hasta que no se acabe, no paramos. Y no, por eso está claro, y está claro también el concepto que decís vos, de la venta del gas o del petróleo o de los hidrocarburos de Argentina.
¿Qué le queda a la provincia? Bueno. Las regalías. ¿Qué le queda a la nación? Las retenciones. ¿Y el valor de venta del producto dónde queda? Claro. ¿Hay Bueno, alguna obligación de invertir, de traerlos para acá? no. No. Entonces, eso también es parte de las cosas que tenés que corregir como para Totalmente. que esto tenga un peso en este sentido. Claro, bueno, pero por eso digo que es necesario, digo, el precio del gas puede modificarse si hay una demanda internacional frente a una transición global del carbón al gas para del gas pasar a las renovables. Entonces ahí vuelvo con que la diplomacia internacional y el rol de la Argentina, teniendo el gas, decir, bueno, ok, che, yo te vendo el gas a un buen precio, pero vos transicioná, ¿no? Y es una carta que Argentina puede utilizar para negociaciones internacionales. Digo, porque además pensemos en la siguiente hipótesis. Hay gas en Vaca Muerta para los próximos 150 años, no sé, un número X o más. Ok, ¿para qué quiero 150 años de gas? Dame 10 años de gas a buen precio, que pueda utilizarlo para invertir en renovables y que todo el mundo use ese gas para hacer una transición general. ¿No? Digo, pero son concepciones muy diferentes. Todavía hay gente que habla de la soberanía energética. El sol y el viento no es de nadie. Hay un proyecto de un grupo de diputados globales, GLOBE se llama, que plantea una interconexión latinoamericana de renovables, donde los parques de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, estén todos interconectados, lo cual generaría que esta idea de soberanía energética quede un poco deslucida, porque en Argentina se alimentaría de los parques fotovoltaicos del norte de Brasil, de los eólicos del sur de Brasil, de Atacama, de Uruguay, igualmente, ¿no? Como toda una gran pileta de energía renovable, en donde modificaría también hasta las relaciones diplomáticas en cuanto a qué se entiende por una frontera y qué se entiende por soberanía energética. Está claro. Agregale a eso el proyecto chino, donde están trabajando fuerte de interconectar al planeta al 2050 a 2070, y donde están trabajando fuerte y de verdad. Y vos decís, che, hay visiones por ahí que son de otras características diferentes a las nuestras, ¿no? Sí, sí, pero sí. Bueno. No sé ahí si creo que había una preguntita por algún el chat, comentario. Esa te la hice yo, la de Nicolás, ya la hicimos. No sé si hay algún comentario más. Mira acá, interesante, Nicolás. Se me borró. Te la hice yo recién, ¿cómo sería la transición desde el punto de vista eléctrico? No, creo que hablaba de algo tecnológico. Sí, en función de las tecnologías y de las mayores necesidades de energía eléctrica, de movilidad. No, la soberanía tecnológica, me pareció muy interesante también. Y ahí, frente a eso, me parece que, bueno, se debatió hace algunos años el tema de las patentes en Argentina. Y mientras hablaba con uno de estos emprendedores del mundo de la alimentación 4D, que hablaba sobre que con pulseras empiezan a escanear nuestro cuerpo para ver cuáles son nuestras necesidades nutricionales, para después, a partir de ese escaneo, que es un Big Data, ¿no? Empezar a diseñar alimentos específicos para las necesidades alimenticias de diferentes poblaciones. Eso es un recurso tecnológico, un desarrollo que está en Argentina, que se puede exportar. Y nosotros podemos exportar el alimento que necesitan los suecos. Nosotros podemos exportar el alimento que necesitan los indios o una provincia de la India, con los millones de habitantes que son. Entonces, esa soberanía tecnológica que planteas es un tema que claramente hay que empezar a tener sobre cómo se patenta en Argentina, cuál es el valor intelectual de todos estos desarrollos, que hoy todavía parece, lamentablemente en Argentina parece una discusión media del futuro, cuando efectivamente hay un montón de argentinos que están invirtiendo y están pensando en estas cosas, y ahí de nuevo la política entiendo que está un pasito atrás todavía. Nicolás, lamentablemente no
Son cosas las cuales no terminamos de agiornarnos, y lo cual nos da la seguridad jurídica para que se generen más y mejores tipos de este tipo de desarrollos. Está claro. ¿Alguna observación, alguna consulta más? Nicolás, ¿querés comentar algo más? No, ok. Perfecto, muchas gracias, Sabino y Javier. ¿Cómo andás, Gracias. Nicolás? Bien, ustedes. Disculpa que te escribí por el chat, pero para no interrumpir. No, pero la idea es que haya un diálogo, si no es como, encima que No hay estoy hablando en problema. una computadora, es más divertido si podemos dialogar. Totalmente. Bueno, ¿te gustó? ¿Te pareció interesante? Sí, ¿Te dejó interesante. preguntas? Está bueno el debate y para seguir reflexionando, pero está excelente tu respuesta. Ahí Muy bien. Carlos está levantando la mano, me parece. A ver. Adelante, Carlos. Bueno, agradezco a todos, digamos, la presentación. Javier, excelente, muy bueno, y el tema del debate extraordinario. Quiero destacar que lo que más me parece como importante, como prioritario, que decías vos, Javier, es de tener una política nacional. Porque acá a veces nos estamos acostumbrando a traer cosas que funcionan en otro lado y son muy exitosas, y realmente lo son. Pero desde el punto de vista de país, tenemos que ver qué de eso nos sirve, no nos sirve, cuánto nos sale, y armar una política de todos. No es ni lo renovable contra el petróleo, ni contra el gas. No, ¿qué es lo que tenemos? Y armar un plan. Y mientras no haya ese plan, vamos a estar, digamos, saltando de uno al otro, digamos, cada uno defendiendo su negocio. Obviamente los que están en los negocios, que me disculpen, pero bueno, el que vende renovable va a vender renovable, el que está en el petróleo va a defender el petróleo. Pero desde el punto de vista de país, es fundamental tener una política, aceptar todas esas variables y armar un plan. Totalmente. Y tener en cuenta lo que vos decís de en 15 años cómo va a cambiar. Así que nada más eso, muchas gracias. Me parece interesante el planteo, porque, a ver, si nos ponemos a analizar, ¿no? Tomando lo que decías, Carlos, y también Sabino, ¿no? Sobre aprovechar las capacidades que tiene Argentina. Sí, obviamente, uno piensa en Argentina hoy, y es más, uno piensa en... Ahí Hernán tiene una pregunta, ya te dejo, Hernán. Abrite el micrófono, así charlamos. Si pensamos en la Argentina, de la época de Sarmiento y de Roca, que los nombré hace un ratito, nosotros primeramente exportábamos carne, ¿no? Después empezamos a generar agricultura. La agricultura era de pequeños huertos, los colonos que venían, digo, no era lo que exportábamos, nosotros exportábamos vacas a pie y después con turistas empezamos a importar. Entonces, pero cuando uno se empieza a meter en el mundo este de la comida 4D, se necesita muchísima agricultura. Porque toda esa proteína vegetal proviene de agricultura, no es que se hace en un laboratorio de la nada. Se utiliza materia vegetal. Entonces, sería una transición de dejar de criar animales para vender la carne a digamos, tener una agricultura pensada en generar en laboratorio alimentos para el mundo. Y esa política de desarrollo que es de agroindustria genera muchísimo más empleo a un impacto muchísimo menor ambiental. Y estamos utilizando lo que tenemos, un buen complejo científico universitario y tierra cultivable y de alta calidad. Y con el otro ejemplo que les daba, ok, tenemos vaca muerta, utilicémoslo, pero sabiendo que tenemos que transicionar a las renovables. Pues no solo es lo que nos conviene, sino que es lo que demanda. Y además lo que a futuro va a ser más barato. Y además nos va a generar una estabilidad económica en un mediano plazo. Alguien había pedido hacer una pregunta. Hernán. Sí, no, Javier, excelente. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y todos los conceptos. Y coincido plenamente que necesitamos elaborar estrategias y políticas, sobre todo para empezar a pensar en el largo plazo. Y
esta sinergia que existe entre la energía, la agricultura. Bueno, en su momento había planteado un proyecto para que lo financie el ICI, de hacer el análisis de la huella de carbono y consumos de emisiones de CO2 en toda la cadena productiva y cuánto una tonelada, por ejemplo, de grano que exportamos consume energía. Pero son cosas que se pueden perfectamente integrar entre Secretaría de Energía y Agricultura. Ahora, yendo un poco también a lo concreto, sabiendo que tenemos que hacer cosas de largo plazo, Sí. ¿cuáles son las etapas o las actividades críticas y prioritarias que deberíamos hacer ahora en el corto plazo? Sabemos que el tema político es fundamental, pero ¿por dónde empezamos? Obviamente todo lo que es concientización, capacitación, formar grupos de tareas de trabajo, como estoy ahora en el curso de líderes energéticos, en Aguira, varios lugares, en la UIA, en el Departamento de Energía, pero ¿qué otras cosas pensás que deberíamos hacer que son críticas? Bien. Bueno, como conté un poquito más temprano, yo arranqué mi carrera en la política ambiental entrando desde la política social, ¿no? Con el mundo de los cartoneros, de las cooperativas, y de repente me encontré con toda esta problemática de la basura y del reciclado y este mundo que es la agenda ambiental. Y lo que vi en los últimos 10 años, porque pensá que yo soy hijo del 2001 casi, entré a mi vida adulta en el 2001. Y claro, para mí había un mundo sin cartoneros y de repente un mundo con cartoneros, ¿no? Que eso me doy cuenta que hoy los jóvenes tienen naturalizado el cartonero. Los pibes que hoy tienen 20 años no conocen una ciudad o un mundo sin cartoneros, es raro. Pero para nosotros, que tenemos un par de años más, hay una diferencia abismal. En estos 10 años, lo que veo es que hoy la agenda ambiental tiene un impulso, una potencia, que hace 5 años no tenía. ¿Sí? Y eso es un poco algo que tenemos que tomar. ¿Sí? Vos estás haciendo el curso de líderes energéticos, lo conozco, varios amigos lo han hecho. Nico Brown, creo que está todavía dando algunos cursos. Y el de Leuren también. Bien. Entonces, ¿qué es lo que decía antes? Tenemos que exigirle a la política. Porque nosotros estamos haciendo todas estas cosas desde nuestro espacio como de ciudadanía, desde nuestro espacio de organizaciones civiles, desde ONGs, desde nuestro trabajo en el privado. Pero tenemos que empezar a exigirle a la política que tome decisiones en este sentido. Porque nosotros como sociedad civil, como individuos, como ciudadanos, ya estamos entendiendo y cada vez hay más ciudadanos que entienden hacia dónde hay que ir. Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en cuanto a la agenda ambiental, en cuanto a enfrentar el cambio climático. Entonces, esa demanda que antes quizás iba en otras cosas, tenemos que empezar a incluirla al momento de elegir candidatos, lamentablemente. Y tenemos que exigírsela para que ellos también tengan una voz al respecto. Digo, como pasó en Estados Unidos entre Trump y Biden. ¿No? Trump dijo, yo no creo en el cambio climático, qué sé yo. Y el otro dijo, no, yo sí, tengo un plan. Bueno, California le ganó por un montón de votos y un montón de estados. El cambio climático, me acuerdo que el año pasado cuando empezaron las internas demócratas, el cambio climático era la segunda preocupación de los ¿no? Cuando le preguntaban. Cuando empezó el COVID ya pasó a quinta, pero antes del COVID era la segunda preocupación de los ciudadanos demócratas. Digo, wow. Entonces, fuera de lo racial y todo eso, ¿no? Obviamente, Argentina, como hablábamos antes, que es esta dicotomía que tiene este país que es fantástica, ¿no? Por un lado, estamos viendo cómo gran parte de la sociedad cae en la pobreza y por otro lado, una empresa como Mercado Libre es líder mundial y genera, ¿no? Decís, ¿cómo? Estas dicotomías son asombrosas. Y en esas dicotomías somos que nosotros argentinos tenemos esta capacidad de innovar y de desarrollarnos que a veces más allá de las posibilidades que otros ciudadanos del mundo, ¿no? Pero tenemos que resolver lo urgente y empezar a ocuparnos de lo importante. Hoy estamos en una situación en la cual no podemos desatender lo urgente, porque tenemos 50% de pobres, pero si no empezamos a trabajar en lo importante,
vamos a quedar abajo del tren. Y el tren va a pasar y en 10, 15 años, que es mañana 10, 15 años, el mundo va a ser otro y de repente nos vamos a despertar y vamos a decir, pucha, qué pesadela, como dijo el Diego en la publicidad esta. Entonces, y creo que hoy más que nunca, por lo que vos comentabas, la sociedad civil tiene que empezar a interpelar a la política. Nosotros desde nuestros lugares tenemos que empezar a generar proyectos como hacemos con Solís, con la fundación, diciendo, bueno, che, vamos a hacer un barrio sustentable, vamos a generar proyectos de biosistemas en diferentes municipios, porque también lo que me pasó trabajando con gobiernos locales es que muchas veces los equipos técnicos no están a la altura de las circunstancias. Bueno, entonces, desde nuestro lugar, también como ciudadanos y como técnicos, tenemos que empezar a comprometernos más en ese sentido. Porque el reloj está corriendo súper rápido. Y lamentablemente, yo no tengo la bola mágica, ni tampoco soy el presidente de la nación, pero yo, bueno, a ver, diariamente es lo que hago. Hablo desde mi convicción, ¿no? Rosana me conoce bastante y sabe que desde que me levanto hasta que me acuesto, pienso en sustentabilidad, pienso en proyectos y se me va la vida intentando llevar adelante este tipo de cosas. También participo en política, ¿sí? No lo traje a colación porque no es el espacio, pero inevitablemente hay estructuras que tenemos que empezar a enfrentar. Lo que nombraba antes Rosana del barril criollo. Digo, el pobre remisero que está juntando el mango, laburando de remis, cuando carga nafta, está subsidiando el sueldo del gobernador de Chubut. Estamos todos locos. Digo, ese modelo está caduco, pero no hoy. Va a estar caduco en 10 años. Digo, si hoy la provincia de Chubut no empieza a modificar su estructura productiva, se va a fundir. Porque cuando baje el consumo de petróleo y ya haya autos eléctricos, porque el mundo va hacia ese lado, ¿qué va a hacer Chubut? ¿Qué va a hacer Río Negro? ¿Qué va a hacer Neuquén? Y hoy no veo que esas provincias estén pensando en esa agenda. ¿No? Entonces, en ese sentido hay un montón de problemas. Hay un montón de problemas. Pero bueno, de vuelta, creo que desde cada uno de nuestros lugares tenemos que empezar por eso esta charla me gusta hacerla para generar estos problemas, esta duda existencial. Digo, ¿cómo vamos a enfrentar estas situaciones? Yo obviamente no tengo la respuesta, si no, sería, no sé. Criticar. Muy bueno, gracias, Javi. Sí, de todas maneras, una de las cosas que coincidimos, Javier, es que hay que capacitar a la dirigencia. Hay que profundizar en estos temas que vamos tratando periódicamente, que tienen que ver con desarrollo de la energía, de la sociedad, del trabajo, y es un poco lo que estamos encaminados con la universidad, junto con la fundación. Se está trabajando en una diplomatura que probablemente se lance el año que viene, donde va con este abordaje hacia la dirigencia, para que conozcan la amplitud de las decisiones y que las decisiones no son lineales, no son monovariables, sino que son multivariables, y cuando uno toma una decisión tiene que evaluar un montón de vectores al mismo tiempo, que están interrelacionados, para tratar de que se conformen políticas de Estado, que es un poco lo que hablábamos con Carlos recién, claro. Políticas de Estado que los gobiernos consensúen y que haya continuidad, que uno cambie la administración, pero que tenga más o menos objetivos, que se pueden ir tocando, pero no se pueden ir alterando 180 grados como a veces se hacen con estas cosas. Bueno, buenísimo. ¿Hay algo pendiente? Ahí Carlos vuelve sobre lo mismo, lo de un plan estratégico integral, está bien lo que es una política de Estado, que es lo que estamos diciendo. Si no hay otro comentario, les agradecemos a todos los asistentes por la participación. Javier, muchas gracias. Un placer. Por tu tiempo. Quiero agradecerte a vos por el espacio, a Rosana por la invitación y, como siempre digo, la atenta escucha y el respeto de todo el mundo que se conectó, que en estas instancias es fundamental. Y bueno, muy contento y espero haber dejado dudas y preguntas. Y nos seguimos manteniendo en contacto. Abrazo grande, abrazo a todos. Nos vemos el jueves con temas relativos a la movilidad eléctrica y la parte regulatoria desde el lado del sistema eléctrico. Cómo es la inserción de una cosa con la otra.
con la experiencia internacional sobre todo, y lo va a contar un poquito Claudio Damiano. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Javier.